Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Straumann. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rocío Callejas, Trainer Senior de Straumann, con el tema el implante BLT Straumann, algo más que un implante cónico. Muy buenos días, Rocío, bienvenida. Dejo a los odontonautas contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Qué gusto en volverlos a saludar. Espero que esta conferencia sea de su interés, como muchas otras que hemos tenido hasta este momento. Gracias, Dianita, por tu presentación. Y pues si no tiene ningún inconveniente, empezamos con esta conferencia. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Bueno, pues el tema que estaremos tratando el día de hoy tiene mucho que ver precisamente con el implante Bone Level Taper. Ya hemos platicado brevemente en otras ocasiones de este implante, hemos introducido un poco sus indicaciones, pero el día de hoy queremos aprovechar el espacio para darles más información acerca del implante, sus características, sus indicaciones y por qué forma parte hoy de uno de los nuevos miembros de la familia de los implantes dentales de todo el sistema dental de implantes Straumann. Vamos a hablar un poco más acerca de este implante y dejaremos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación para darles tiempo a que ustedes tengan información pertinente, anoten sus preguntas y déjenlas para el final de la presentación. Bueno, pues más que nada es muy importante entender que el implante Bone Level Taper viene a formar parte de la gama de implantes que tenemos disponibles para ustedes. Como podrán observar en su pantalla, las opciones de los implantes que Straumann obtiene hoy tienen las dos grandes corrientes en implantología que siempre hemos manejado desde hace 10 años a la fecha. El implante Tissue Level es un implante de características muy particulares que tiene mucho que ver propiamente con el tratamiento de implantes y tratamientos con seguimiento clínico con un nivel de colocación a nivel de tejidos blandos. De ahí el nombre de Tissue Level, con sus respectivas características y opciones, como lo podemos observar en la diapositiva que tienen ustedes ahí. Y desde el año pasado hasta ahora en México hemos presentado el implante Bone Level Taper, que viene a formar parte de la familia de implantes Bone Level. Teníamos hasta hace un año aproximadamente el implante Bone Level clásico y hoy estamos presentando el implante Bone Level Taper con sus características y diferencias muy particulares que también hablaremos el día de hoy. Bueno, pero ¿qué más podemos nosotros ofrecer hoy en Straumann para ustedes? Entender que este implante viene a cubrir cierto tipo de necesidades y también cierto tipo de indicaciones, que aunque como hablaremos tiene el implante Bone Level indicaciones muy particulares, el implante Bone Level Taper como miembro de esta nueva opción de indicaciones en Straumann, permite resolver ciertas necesidades de manera muy particular gracias a sus indicaciones. Tenemos la oportunidad de ofrecerlo en diferentes materiales y específicamente en el más reciente en Straumann con sus características y opciones de rehabilitación más recientes. Ya hemos hablado un poco antes acerca de las opciones de rehabilitación atornillada que inclusive forma parte de esta opción de implante en BLT. Nosotros lo ubicamos en Straumann con estas siglas, B mayúscula, L mayúscula, T mayúscula, para poderlo diferenciar del implante Bone Level convencional. Para nosotros es muy importante entender que respetando las distancias biológicas, tendremos un pronóstico seguro e ideal para los implantes hacia el futuro. Como la marca con más años de presencia en el mercado, nuestro interés es seguir ofreciendo implantes que les ofrezcan a ustedes y a sus pacientes esta preservación de los tejidos perimplantarios que permitirán que el pronóstico sea seguro y por lo tanto perdurable.
Aún así, nuestra intención es ofrecer con el lanzamiento de nuevos productos lo que ya tenemos consolidado como marca. De ahí que Bone Level Taper no es la excepción en estas características. Aún trabajando implantes a nivel de tejidos óseos, como son toda la gama de los implantes Bone Level, nuestra intención es respetar las distancias biológicas como uno de los factores claves para el tratamiento y la salud perimplantaria exitosa con el paso del tiempo. Nuestro concepto en Bone Level tiene mucho que ver con la preservación y la conservación de estas distancias biológicas. Ahorita hablaremos un poco más acerca de esto. Pero en el concepto de Bone Level nosotros que ofrecemos, y esto no excluye al nuevo implante Bone Level Taper, ¿cuáles son los beneficios que nosotros ofrecemos? Realmente ofrecemos 5 cualidades en nuestro concepto del implante Bone Level. La primera es respetar específicamente las distancias biológicas y como lo veíamos en la diapositiva anterior, tiende a ser la razón de lo que permite que los implantes subsistan y que tengan excelente pronóstico. El segundo factor y no menos importante es las características biomecánicas de nuestro implante en cuanto a su conexión. También dónde quedará alojado el tejido blando y cómo podremos sellarlo de tal manera que se cree una protección biológica ideal. Un sellado ideal de los espacios internos de las conexiones, controlando los microespacios y los microgaps internos, y por lo tanto materiales y superficies ideales que permiten una integración y un pronóstico seguro con mucho más tiempo de calidad. Entonces, estos 5 conceptos para nosotros son sumamente importantes en lo que tiene que ver con Bone Level. Y Bone Level Taper también los tiene, también los cumple y también serán sus características específicas. En el concepto del Bone Control Design, que es como lo manejamos en Straumann, creemos nosotros que es sumamente importante que un implante que maneja su nivel de colocación a nivel de las crestas óseas respete las distancias biológicas. El tener un diseño particularmente especial de nuestro implante Bone Level clásico y Bone Level Taper implica que nosotros tengamos la clave para preservar la salud perimplantaria y alejar del contacto con el hueso crestal la presencia bacteriana. Mucho de lo que nosotros vemos en el implante Bone Level es precisamente un desplazamiento horizontal de esta placa que va a tener un control y por lo tanto sí presencia, pero no una proliferación nociva que cree una pérdida ósea mucho mayor con el paso del tiempo del hueso. El beneficio de tener este tipo de diseño en nuestro cuello en el implante Bone Level y Bone Level Taper permite que se aleje de manera considerable la contaminación bacteriana que pudiera tener presencia, pero sin crear una pérdida ósea. Y esto también tiene mucho que ver con los microespacios. En cuanto al diseño mecánico de nuestro implante o biomecánico de nuestro implante, es importante destacar que es un implante de conexión interna, es un implante de conexión cónica, es un implante que por lo tanto, comprobado desde hace ya más de 30 años, las conexiones internas y cónicas distribuyen de manera mucho más óptima la carga y la resistencia a la fatiga generada por las cargas de oclusión. Y adicionalmente a esto, el implante Bone Level Taper contiene la misma conexión que el implante Bone Level clásico, que es la conexión CrossFit. De esta manera, con el equilibrio que se crea del uso de los 3 elementos de nuestras conexiones, podemos distribuir las fuerzas de masticación de manera ideal y estimular de manera controlada al hueso para no generar una pérdida, sino su destrucción y regeneración de manera biológicamente ideal. De ahí que entonces el diseño de nuestra conexión sea tan importante para sus características biomecánicas. El tercer factor del Bone Control Design en Straumann es el posicionamiento óptimo de las diferentes superficies que manejamos en Straumann. Es muy importante y ya lo sabemos desde hace muchos años, muchas marcas en el mercado de la implantología, que al hueso le gustan las superficies rugosas y al tejido blando le gustan las superficies lisas, maquinadas.
El uso de este tipo de superficies rugosas en contacto directo con el hueso, que se extiende sobre toda la cresta ósea, sobre toda la circunferencia del tercio cervical de nuestro implante, ha permitido que entonces el hueso se mantenga en su posición y no se pierda. Con una superficie macro y microestructurada como lo maneja Straumann, gracias a superficies SLA y SL Active, como lo veremos un poco más adelante, podemos ofrecer una consistencia ósea y una calidad, cantidad y un volumen óseo ideal al tercio cervical de nuestro implante con mantenimiento. Y la interfaz rugosa lisa que presenta el cuello del implante Bone Level permite que la adhesión de fibras de tejido conectivo del tejido blando permitan un sellado periférico ideal que mínimo debe de tener 1 milímetro de altura de espesor para contrarrestar cualquier infiltración bacteriana y permitir un sellado biológico más idealmente posible para la conservación de los tejidos periimplantarios a nivel del tercio cervical. Así es que este es un factor que a nosotros también nos interesa en el diseño del implante. El posicionamiento óptimo de estas superficies es un factor determinante en el éxito del implante. El siguiente factor es el control de los microespacios. El implante Bone Level Taper y el implante Bone Level, al tener una conicidad interna mucho más angulada, permiten un sellado mucho mejor en los microespacios, en la relación pilares de cicatrización, pilares provisionales, pilar para la restauración final. Todos nuestros componentes tienen un excelente sellado en la conexión. Esto que genera que entonces la presencia bacteriana no se mantenga presente mucho más cerca del hueso, no haya inflamación de los tejidos blandos y el factor de la periimplantitis o mucositis con sus principales inicios no tenga presencia en nuestro sistema. El diseño de la conexión cónica y la fabricación precisa de nuestros componentes permite un sellado ideal y por lo tanto un microgap reducido que tiene entre 0.6 más menos 0.3 de micrón en espacio entre nuestros componentes originales de la marca y nuestra conexión interna. De manera que entonces los componentes protésicos que se utilicen sobre el implante Bone Level Taper también tendrán estas características, como lo pueden ustedes observar aquí, en un diseño de una conexión interna icónica con 15 grados de inclinación en nuestro conus. De manera pertinente, entonces, podemos tener la tranquilidad de que este sellado del microgap también se dará. Y el siguiente y último factor, pero no el menos importante, es la calidad de la superficie que manejamos en el implante Bone Level Taper, así mismo como el material en el que hoy está hecho el implante. La superficie y el material son directamente con cualidades osteoconductivas y altamente resistentes. La superficie SL Active tiene la cualidad de ser macro y microestructurada que ya la mayoría de todos ustedes conocen. No es secreto de nadie que nosotros somos pioneros en el tratamiento de las superficies y por lo tanto creamos el concepto de la superficie arenada y grabada con ácido que ofrece un tratamiento de superficie macro y microestructurado. Ya estaba totalmente el concepto de SLA arraigado en nuestros clientes y aún así nosotros decidimos ir en la búsqueda de una mejor superficie. ¿Por qué? Porque cada día vemos retos más diferentes en las necesidades de los pacientes. Y hoy tratamos nuestra superficie macro y microestructurada de manera químicamente. Cambiamos en el sentido estricto su polaridad, mejoramos su superficie y entonces obtenemos un resultado mucho más ideal. La superficie SL Active en la que viene hoy nuestro implante Bone Level Taper en nuestro mercado ofrece excelentes resultados en el tratamiento y en la osteointegración porque es una superficie osteoconductiva.
que no solamente viene tratada para el macro y micro de la necesidad de una célula, sino hoy buscamos la oportunidad de mantener este tratamiento de química activa en un drill especial en el que viene el implante y entonces en contacto directo con la sangre que se encuentra en el lecho implantario, hacer una unión química inmediatamente, atrayendo los elementos líquidos de la sangre. Y en los elementos líquidos que encontramos, proteínas sanguíneas que permitirán un proceso de cicatrización más efectivo, directamente relacionado con un proceso de diferenciación celular específico y por lo tanto una afinidad totalmente hidrofílica de nuestra superficie. Esto permite que entonces el contacto de proteínas sanguíneas con nuestra superficie sea de manera inmediata. En cuestión de minutos hay una concentración muy ideal, agradable, de proteínas sanguíneas sobre nuestra superficie y entonces esto permite que en cuestiones de minutos, como lo vemos ahí, alrededor de 10 minutos posterior a la colocación del implante con superficie SL-Activ, nosotros tengamos una alta concentración proteínica sobre la superficie que permitirá una proliferación más rápida de células y una diferenciación mucho más rápida para lo mismo. Tan solo es entender y conocer un poco el proceso de cicatrización y entender que no podemos violar a la biología, no podemos brincárnosla, sino simple y sencillamente es adaptar un producto a necesidades biológicas específicas. Nuestra superficie SL-Activ reduce la fase de inestabilidad de los implantes al atraer un proceso de diferenciación celular mucho más rápido, una proliferación de células mesenquimatosas, una diferenciación de las mismas y entonces obtener un excelente resultado. De ahí que nuestro tratamiento de superficie sea óptimo en el caso pertinente de Bone Level Taper. Y como segundo elemento mucho mejor es el material en el que hoy manejamos nuestro implante, Roxolid, un material que ha permitido tener mucho mejor resistencia y por lo tanto cubrir las necesidades de tratamientos mínimamente invasivos y además en donde comprometidamente pudiéramos estar en riesgo. Otro factor importante del Bone Control Design en Straumann es cuidar la consistencia y la emergencia de los tejidos blandos. Esto en Straumann le denominamos Consistence Emergency Profile. Pero desde que tú colocas un pilar de cicatrización hasta que provisionalizas y hasta que colocas la restauración final, tú podrás tener el mismo control de estos tejidos perfilando tanto como lo necesites el tejido blando para que puedas no descuidar el sellado biológico ideal de conservación de la cresta ósea, pero sí que puedas tener el manejo de los tejidos de emergencia adyacentes de manera mucho más estética e ideal. Así es que en el concepto de Straumann es muy importante entender que este factor se tiene que llevar a cabo de manera paulatina, con paciencia y con tiempo. Otro beneficio adicional del Bone Level Taper es, como lo dijimos, utilizar la conexión CrossFit, conexión que ya todos ustedes conocen con el implante Bone Level. Conexión interna, cónica, con una figura geométrica en cruz, de manera que es muy importante entender que el tratamiento que tiene esta conexión permitirá que lo que tú conoces como opciones de rehabilitación en Bone Level, también las puedas utilizar en el implante Bone Level Taper. De manera que todas estas características permiten que podamos entonces ofrecer un implante con características ideales, como ya tenemos perfectamente cuidadas y conservadas en el implante Bone Level, pero que me ofrecerá estos beneficios de manera ideal. Así es que tendremos esta misma conexión. Y al tener una conexión interna icónica, ¿qué otros beneficios me ofrece?
el que si en caso de requerir utilizar filosofías de colocación de implantes que tienen divergencias en angulación entre ellos, poder tener flexibilidad de asentamiento de restauraciones ferulizadas con un asentamiento pasivo en las conexiones internas y cónicas de Straumann. De manera que Bone Level permite hasta en algunos casos 30 grados de flexibilidad por las conexiones. Entonces, los beneficios en Straumann son, en verdad, muy amplios en el concepto de los implantes de filosofía Bone Level. Y Bone Level Taper, a ser el nuevo miembro de la familia Bone Level, no exime estas cualidades y características en el tratamiento. ¿Qué podemos entonces hoy ofrecerles en el implante Bone Level Taper? Bueno, ahí tienen ustedes fotografiadas las dos opciones de implantes en la familia Bone Level. El implante Bone Level convencional o clásico y el implante Bone Level Taper. Beneficios. Los diámetros de los cuellos del implante son exactamente los mismos. Eso significa que el implante en cuello viene en diámetro 3.3, viene en diámetro 4.1 y viene en diámetro 4.8. Por lo tanto, el código de color que tiene Straumann para la identificación quirúrgica de sus implantes es exactamente el mismo. Amarillo para los implantes de diámetro 3.3, rojo para los implantes de diámetro 4.1 y verde para los implantes de diámetro 4.8. ¿Qué podemos ver de diferencia? Innegablemente que los implantes BLT son implantes que en el tercio apical son completamente diferentes. Si hacemos un comparativo entre ellos, podremos observar las similitudes y las diferencias. En el tercio cervical y tercio medio, los dos implantes son muy parecidos, casi podríamos decir que son idénticos. Pero en el tercio apical es en donde vemos esta clara diferenciación de características en el implante. Bone Level Taper es un implante de diseño cónico en el tercio apical con un grado de inclinación de 9 grados, con una rosca que tiene mucho mayor inclinación y este es el único implante en Straumann que tiene la indicación directa de ser un implante autocortante por el cambio en la angulación de su rosca. Lo demás es idéntico al implante Bone Level convencional. De manera que entonces, por diseño, los dos implantes ya no pueden ser los mismos en el tercio apical y por lo tanto va a haber cosas que cambiarán de manera significativa en el tratamiento con cualquiera de estos dos implantes. Muchos nos han preguntado, ¿puedo colocar el implante Bone Level Taper con las fresas convencionales que ya tengo del sistema de Straumann? No. ¿Por qué? Porque el diseño ya no es el mismo. Entonces, en los instrumentos quirúrgicos de Bone Level Taper, primero tenemos que entender que viene un nuevo espacio en la caja quirúrgica de Straumann. Esta sería la primera actualización que tendríamos que entender. Como lo pueden ustedes observar ahí, seguimos conservando los códigos de color amarillo, rojo y verde, indicando los diámetros del cuello del implante Bone Level Taper, el diámetro total del implante. En estas áreas es en donde se encontrarán alojados hoy en la caja nueva quirúrgica de Straumann las fresas e instrumentos que necesito para el uso del implante Bone Level Taper. También es muy importante entender que el flujo de trabajo cambia. Mientras que todos los implantes hasta Bone Level clásico o convencional tienen en Straumann un diseño apical cilíndrico, las fresas entonces cilíndricas se mantienen en nuestra misma caja. Ahora se adiciona un renglón especial para el flujo de trabajo del implante Bone Level Taper. De manera que entonces será importante que tú ubiques y que pidas asesoría y ayuda de parte de tu asesor de ventas Straumann para ubicar en dónde irán colocadas hoy las fresas nuevas para la colocación de este implante, que vienen ya incluidas en la nueva caja quirúrgica de Straumann.
Si tú no tienes esta caja quirúrgica y quisieras adquirirla, pero tienes tu instrumental de otra, anterior del diseño de todos los demás implantes Straumann, lo único que tienes que adquirir es la pura caja nueva para que incluyas ahí tus nuevos instrumentos y reposiciones en esa caja los instrumentos que usas de manera cotidiana para el tratamiento y uso de lechos implantarios de los demás implantes en Straumann. De manera que esto no es imposible de hacer. Se puedes adquirir única y exclusivamente la caja para poder entonces colocar tu instrumental nuevo. ¿Qué más viene de diferente? Obviamente, como el diseño del implante ahora es cónico, cilíndrico, cónico, las fresas tienen que cambiar. Características, mantenemos las fresas en las longitudes que hemos tenido durante todo este tiempo en Straumann. Fresas cortas en una longitud de 33 milímetros. Fresas largas en una longitud de 41 milímetros. Y hoy identificamos por color cada uno de los diámetros de la fresa. En azul, las fresas de diámetro 2.2. En amarillo, las fresas de diámetro 2.8. Y aquí podemos ver las primeras fresas de perfil y el macho de rosca para el diámetro 3.3. Las fresas de diámetro 3.5 en color rojo. Las fresas, fresas de diámetro 3.5 en color rojo, así como sus respectivas fresas de perfil, su macho de rosca en rojo y las fresas de diámetro 4.2 en color verde, también con sus respectivas fresas de perfil y su respectivo macho de rosca. Entonces, en total son 17 nuevos instrumentos en caso de que los quieras adquirir en las dos longitudes. Si no, recuerda que en Straumann utilizamos un concepto de un kit básico en el que puedes tú incluir inicialmente solo una longitud de las fresas. Adicionalmente, que es importante reconocer, como ya lo hemos platicado en otras presentaciones de Straumann, que el implante Bone Level Taper tiene un cambio en el protocolo quirúrgico a diferencia de lo que venimos haciendo con los demás implantes Straumann. Este implante, al tener una punta cónica y un diseño autorroscante, es un implante que permite trabajarse en huesos mucho más esponjosos, como el hueso tipo 3 o tipo 4, en un fresado diferente, en el que yo pudiera utilizar la ventaja expansiva y compactadora de hueso del diseño Bone Level Taper de este implante para quedarme en una fresa antes o previa a su diámetro total para hacer una compactación de este hueso esponjoso, aumentar la estabilidad primaria del implante y entonces tener mejores oportunidades de hacer cargas inmediatas. De manera que este implante permite trabajarse en huesos que pudieran ser mucho más esponjosos en una osteotomía con diámetros menores al diámetro total del implante. Como lo puedes observar ahí, las puntas de las fresas y las puntas de los ápices de los implantes coinciden de tal manera que tú no pierdas la osteotomía idealmente realizada en huesos que pudieran tener calidades esponjosas mayores y no perder la estabilidad primaria que buscas. Adicionalmente, cada uno de nuestros implantes Bone Level Taper tendrá una indicación específica de protocolo quirúrgico según el tipo de hueso en el que estés tú trabajando. Ahí es bastante evidente que si trabajo, por ejemplo, en huesos tipo 4, probablemente haré nada más, en algunos casos, uso de una o máximo 2 fresas del protocolo de Straumann, mientras que todos los demás procedimientos no se realizarán, como pudiera ser el perfil del implante o inclusive la rosca. Y si puedo hacer o realizar colocaciones de tornillos de cierre, pilares de cicatrización o hasta pilares definitivos, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para poder obtener este beneficio? Tanto el implante de diámetro 4.1 de Bone Level Taper tiene sus indicaciones pertinentes y lo mismo así el implante Bone Level de diámetro 4.8 tiene sus indicaciones pertinentes.
Estas tablas las pueden solicitar con sus asesores de venta para poder tener ahí el protocolo específico de qué puedo usar, qué herramientas debo de usar dependiendo de la densidad ósea en la que esté trabajando para tener claridad en cuanto a qué instrumentación hacer. Las revoluciones por minuto del uso de nuestro sistema no cambian, mantenemos las mismas revoluciones por minuto que tú controlas y usas en protocolos diferentes a los del implante Bone Level Taper. De manera que esto pudiera ser muy similar o es prácticamente similar a lo que haces con otros implantes Straumann. De manera que entonces es muy entendible y debemos de dejar claramente establecido que no puedo utilizar las fresas cilíndricas convencionales del diseño de los implantes Bone Level clásicos si quiero utilizar un implante Bone Level. Es bastante evidente que por diseño y por características las fresas tienen que cambiar de manera definitiva. En las fresas de diámetro mucho mayor, como son las de diámetro 4.2 y 4.8 en el caso de los diseños de los perfiles y las fresas y machos de rosca, podemos ver las grandes diferencias. Ahí es bastante evidente que no puedo yo utilizar un diseño cilíndrico de instrumento ahora en un implante que tiene un ápice de diseño cónico. Por lo tanto, es muy importante entender que ustedes tienen que adquirir este instrumental en caso de que quieran colocar un implante Bone Level Taper. ¿Qué características diferentes tienen estos instrumentos? Bueno, las fresas que nosotros tenemos a su disposición vienen, como ya lo comenté, en ambas longitudes, 33 milímetros las fresas cortas, 41 milímetros las fresas largas, y lo que las diferencia también de las fresas cilíndricas en los protocolos convencionales de Straumann son los dos anillos de colores que vienen en los instrumentos para ubicar sus características y para diferenciarlos de los instrumentos cilíndricos. Otro beneficio que se obtuvo de las fresas de diseño para el implante Bone Level Taper es que son fresas con excelentes propiedades para recolectar las virutas óseas, de manera que tú puedes tener la seguridad de hacer inclusive un autoinjerto de tu paciente con estas características. Obviamente los surcos son mucho más rectos y tienen los beneficios de adquirir estas virutas óseas, generar un perfecto ajuste, una precisión en el fresado mucho más ideal y entonces hacer una recolección de estas virutas óseas idealmente. Las fresas de perfil vienen también indicadas en diferentes longitudes y viene para cada uno de los diámetros de los implantes BLT en caso de que tú estés trabajando huesos tan duros como el hueso 1 o el hueso tipo 2. Código de color que también las identificará en dos anillos y un diseño perfectamente cervical para tus lechos implantarios para huesos que pudieran ser extremadamente densos. Los machos de rosca también para huesos muy duros, muy densos, poder utilizar en los diámetros pertinentes que te permiten crear las roscas ideales para la colocación de este tipo de implantes y también ubicados con los dos anillos de colores para diferenciarlos de los instrumentos de diseño cilíndrico y con puntas cónicas. Por lo tanto, si los instrumentos para el lecho implantario cambian, pues también tienen que cambiar los instrumentos de verificación de profundidad, así como verificación de angulación y posición. De manera que los pines de paralelismo y los verificadores de profundidad sufren un cambio en su tercio apical, cambian a ser de diseño cónico para la colocación de este tipo de implantes. No puedo utilizar los instrumentos de diseño cilíndrico. Y se incluyen marcas en longitudes de 4 milímetros y hasta 16 milímetros de longitud, que es una de las opciones en longitud que tiene el implante Bone Level Taper. Entonces es importante entender que estos instrumentos también hay que adquirirlos. ¿Qué otro beneficio obtiene o qué otro beneficio podemos obtener del implante Bone Level Taper? Que este implante existe de manera exclusiva con la nueva montura del Loxim, que es esta nueva montura más corta, en colores perfectamente idénticos
identificados, que permite un ajuste de la montura solo por fricción, ya no por atornillamiento, y entonces yo puedo hacer movimientos horarios, puedo hacer movimientos antihorarios en la colocación del implante. El color azul me va a ayudar a distinguirla de los tejidos perimplantarios y también de la sangre o de los tejidos blandos y poder entonces tener una identificación mucho más clara del posicionamiento del hombro del implante. También permite que si estoy trabajando en dimensiones muy cerradas quirúrgicas y protésicamente hablando, yo pueda utilizar este instrumento, esta montura, sin complicaciones. Las marcas en altura que tienen las líneas punteadas en nuestra montura permiten una posición mucho más ideal y en caso de aquellos que hacen cirugía libre de colgajo o post-extracción libre de colgajo, puedan tener o identificar correctamente la posición del hombro del implante dependiendo de la cantidad de tejido blando que tengan y la posición ya sea epicrestal del implante en su hombro o infracrestal y en qué cantidad de profundidad están haciendo la colocación del hombro. De manera que estas líneas punteadas permiten una identificación ideal y su correcto posicionamiento de la conexión CrossFit del implante Bone Level Taper. Muchos beneficios realmente en este implante. Y al tener la conexión CrossFit Connection, tenemos la oportunidad de que toda la gama de opciones de rehabilitación protésica que tiene Straumann para la familia Bone Level se puedan usar también en el implante Bone Level Taper. Utilizar el mismo kit de planificación de pilares que ya tengo me servirá para poder hacer rehabilitación sobre el implante Bone Level Taper, pues la conexión es exactamente la misma, Narrow CrossFit y Regular CrossFit. Y adicionalmente, ¿qué podemos decir? Pues las indicaciones. Ya vimos características, ya vimos beneficios, ya vimos el concepto de Bone Level en Straumann. Ahora veamos claramente sus indicaciones. Todos los implantes Bone Level en general tienen estas 6 indicaciones específicas. Pudiéramos hablar de áreas sumamente estéticas como primera necesidad, biotipos gingivales muy delgados y muy finos como segunda opción en necesidades altamente estéticas. Otra situación es que en dimensiones quirúrgicas y protésicas yo pudiera estar realmente reducido en espacios y no poder colocar implantes de tipo tissue level, tanto en distancias interproximales, tomando como referencia las raíces adyacentes de nuestros dientes en espacios desdendados unitarios, o inclusive en relaciones protésicas que pudieran ser mesiodistalmente comprometidas, tomando como referencia la planificación protésica. O inclusive cuando yo quiero hacer regeneraciones tisulares guiadas, injertos de tejido conectivo con espacios de tiempo de cicatrización determinados, innegablemente el implante Bone Level tiene mejores beneficios en estas características. O como última opción, el tener deficiencias óseas y que el diseño de implantes cónico-cilíndrico-cónicos me permite una estabilidad primaria mucho más ideal, en donde las calidades, cantidades y volúmenes óseos son tan deficientes que no puedo poner más allá de 4 implantes por arcada en pacientes totalmente desdentados, y en donde los conceptos de mi colocación sea angular los implantes más posteriores. Por lo tanto, en estas 6 necesidades indicativas de los implantes Bone Level Taper también viene a cubrir necesidades específicas. Pudiéramos no solamente necesitar y cubrir necesidades altamente estéticas y en biotipos delgados y finos, sino también en complicaciones óseas que pudieran poner en riesgo el pronóstico del tratamiento por dejar tablas vestibulares muy delgadas y entonces generar con el paso del tiempo fenestraciones, o evitar en algunos casos la regeneración ósea posterior a la colocación del implante.
Hay zonas anatómicas importantes en cabeza y cuello y específicamente en los huesos maxilares y huesos mandibulares que pudieran comprometer el posicionamiento del diseño de un implante cilíndrico, mientras que con un implante de diseño cónico en su ápice yo pueda cubrir necesidades mucho más ideales por la anatomía ósea que tiene mi paciente. Entonces, en zonas anatómicas complicadas, donde pudiera haber espacios altamente reducidos o inclusive nervios, seno del maxilar, orificio mentoniano, raíces muy convergentes entre mis dientes adyacentes, pudiera funcionar más idealmente un implante de diseño cónico en su ápice. También en espacios interdentales muy reducidos, en donde yo quisiera hacer osteotomías o lechos implantarios y a diámetros altamente reducidos para hacer la colocación de estos implantes, aquí pudiera funcionar con mejor opción el implante Bone Level Taper. O inclusive si tuviéramos muy convergentes o divergentes las anatomías de las raíces de los dientes adyacentes que me pudieran disminuir el factor de hueso en protección de los dientes adyacentes, pudiera ser mejor el uso de implantes de tipo Bone Level Taper para estas características. E inclusive en diseños en donde los alveolos por extracción inmediata y colocación necesite yo hacer una colocación mucho más ideal por características y anatomías pertinentes al alveolo, pudiera funcionar idealmente un implante Bone Level Taper. De ahí que su principal indicación también sea el uso en post-extracción. Así es que de aquí podemos hablar un poco más acerca de este sistema y entender claramente cuáles son sus indicaciones, comprender un poco más sus características y entender por qué es un implante, no es solamente un implante cónico, es más que eso, es entender el concepto de lo que representa para nosotros Bone Level en Straumann, sus indicaciones pertinentes y hasta dónde tú puedes obtener el beneficio del alcance basado en estas indicaciones del sistema. Así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional a esta presentación, pues es el momento de hacerlas. Muchísimas gracias, doctora Rocío Callejas, por esta interesante información. Les recordamos a nuestros queridos odontonautas que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor enviarnos un correo a cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 527. Todas sus inquietudes o comentarios pueden escribirla a través de la sección de preguntas o directamente en Facebook en comentarios. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Straumann México. Rocío, si gustas, tenemos algunos saludos y felicitaciones por parte de la audiencia del doctor Carlos Vázquez. Dice, excelente plática, Rocío, buen día. El doctor Alejandro Díaz Perea, buenos días, Rocío. ¿Y alguien tiene alguna duda o alguna pregunta pertinente con respecto a el sistema? Por favor, con mucho gusto pueden preguntar y atender aquí sus necesidades. Tenemos una pregunta del doctor Alejandro Díaz Perea. Buenos días, doctora Rocío. La ranura que tiene el implante en la superficie tratada, ¿qué finalidad tiene? Ok, se refiere al diseño de esta como socavadura que tiene el implante en el tercio apical. Bueno, realmente como es un implante autocortante, en indicaciones de densidades esponjosas, como huesos tipo 3 y tipo 4, y al ser un implante que se puede subinstrumentar, es decir, quedarme una fresa antes del diámetro total del implante, entonces yo pueda hacer
un corte automático con la entrada del implante y esta área sirve como un colector óseo que permite que todas las virutas óseas que yo esté generando se queden ahí y hagan un efecto de autoinjerto. Por eso es que este implante tiene esta característica en el ápice. Muchas gracias, Rocío. Tienes saludos. Bueno, agradecen la información que nos proporcionaste el día de hoy. El doctor Ernesto dice, buenos días, ¿recomienda colocación inmediata de los tornillos de cicatrización post colocación del implante? Bueno, esto tiene mucho que ver, doctor, principalmente con el tipo de procedimiento quirúrgico que tú realices. En implantología sabemos perfectamente bien que una cirugía de una fase quirúrgica implica que en la mayoría de los casos no va a haber injertos óseos. Entonces tú puedes hacer la colocación del implante, poner tu pilar de cicatrización y dejar entonces el implante semisumergido o totalmente con su pilar de cicatrización, sellando desde el momento de la colocación el tejido blando y de ahí empezar a perfilar. Pero si tú me vas a hacer cirugía de 2 fases quirúrgicas, ¿esto qué implica? Necesariamente tuve que hacer un injerto de hueso, hay una membrana, hay un injerto de tejido conectivo. Entonces, en este caso, el implante se puede quedar con su tornillo tapa o cierre y sumergir de manera completa el implante y una vez que ha pasado el proceso de la cicatrización del injerto que hayamos hecho, entonces abrir, retirar ese tornillo tapa y entonces colocar un tornillo de cicatrización para conformar los tejidos blandos. Esto no depende mucho de si el implante tiene estabilidad o no tiene estabilidad. En la mayoría de los casos depende del procedimiento quirúrgico que ustedes vayan a realizar, si es de una fase o de 2 fases. En Straumann, hace mucho tiempo nosotros evidenciamos que para nuestro sistema no hay algo determinante en hacer cirugías sumergidas y no sumergidas en nuestro sistema, más que lo que establece si un implante se sumerge por completo es que haya la necesidad de un injerto de cualquier tipo, con la intención de proteger ese injerto, que no se contamine con el medio bucal y entonces generar alguna complicación o algún problema. De ahí que por lo tanto eso depende mucho del tipo de procedimiento que ustedes vayan a realizar. Muchas gracias, Rocío. Tenemos otra pregunta del doctor Díaz Perea. Si coloco un implante 4.1 en hueso tipo 3, ¿estaría indicado fresar hasta 2.8 sin avellanar? Así es, doctor. Esa sería la indicación pertinente de este tipo de procedimiento en huesos tipo 3 o huesos tipo 4. Usted se puede quedar en la fresa de diámetro 2.8. El implante, como es un implante expansivo a su colocación, autorroscante, autocompactador, para cuando tú llegues al tercio cervical del implante, tu lecho implantario va a estar al diámetro ideal del tercio cervical del mismo. Así es que no hay ninguna complicación, no es necesario en la mayoría de los casos hacer un uso de una fresa de perfil para el tercio cervical. Exclusivamente en este implante. En BLT esto es permitido. Con cualquiera de nuestros otros implantes en Straumann se tiene que realizar el perfil. Muchas gracias, Rocío. Tienes saludos desde Lima, Perú. Te agradecen mucho la conferencia, que fue muy buena. El doctor Díaz Perea, mil gracias, excelente plática, saludos. Les recordamos que quienes están siguiéndonos vía Facebook para acreditar su CADI, pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia. El día de hoy se dictó la número 527.
Tenemos la doctora María Esperanza. Nos pregunta, buenos días, ¿en este tipo de implantes es recomendable hacer una carga inmediata si se hace ROG? Regeneración ósea guiada. Bueno, doctora, miren, realmente no podemos nosotros decir si se puede o no se puede hacer una carga inmediata. ¿Qué define si puedo o no puedo hacer una carga inmediata? Medir la estabilidad primaria de la colocación del implante, aunque yo haya hecho una regeneración ósea guiada. En la evidencia científica que tiene el International Team for Implantology, se ha establecido que una de las colocaciones con más factores de riesgo para el fracaso en el tratamiento con implantes es pues la colocación y la carga inmediata y adicionalmente con regeneración ósea guiada. De ahí que Straumann esté en la búsqueda de ofrecer diseños en los implantes que ofrezcan por diseño más estabilidad primaria y retención mecánica. Pero esto debemos de medirlo. Y la única manera de medir la estabilidad primaria del implante, es decir, la cantidad de contacto del implante con hueso nativo de mi paciente para poder establecer que esto tendrá éxito, la única manera de medir esta estabilidad es a través de un producto que también vende Straumann que se llama Ostel, que no es otra cosa más que un coadyuvante en el diagnóstico para poder saber en qué rangos de densidad ósea tenemos contacto del implante con el hueso y entonces poder establecer que en base a esa medición, poder decir, el implante va muy bien y entonces sí puedo hacer carga inmediata aunque tenga regeneración ósea guiada. No hay nada hasta este momento establecido que indique que entonces si hago tal o cual procedimiento sea mayor o menor la probabilidad del éxito. Eso no lo podemos determinar porque aquí entran muchos factores. ¿Cuánto de cantidad en volumen? ¿Qué tantos de tablas estoy haciendo en regeneración ósea guiada? Por ejemplo, en colocación inmediata, con carga inmediata, ¿cuánto es el espacio del gap que estoy dejando en la tabla vestibular? Hay muchos factores que son determinantes en saber si esto será exitoso o no. Pero hoy sí podemos ofrecer la posibilidad de tener más posibilidad de diagnóstico y de control gracias a la medición que nos ofrece el Ostel a través del IQS, que es una medición específica de densidades óseas. Y entonces poder decir, tiene la suficiente estabilidad mi implante para que entonces pueda hacer carga inmediata y entonces el pronóstico sea duradero. Adicionalmente a eso, no debemos olvidar que Straumann que adiciona en el implante Bone Level Taper para este tipo de necesidades el material Rock Solid, que es un material osteoconductivo, y la superficie SL Active, que es una superficie que disminuye la fase de inestabilidad del implante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por lo menos en el hueso nativo del paciente vamos a tener siempre más contacto y que si utilizo injertos, SL Active también ayudará a degradar más rápidamente y a formar más rápidamente el hueso nativo del paciente. Pero eso es un factor que no podemos medir a ciencia cierta. Definitivamente deberíamos de tener todas las condiciones ideales como para poder decir hice regeneración guiada ósea y entonces tuve éxito a la colocación de un implante con una estabilidad que supera o que se encuentra entre los 30 y 35 newton centímetros de colocación y aparte en un ISQ de medición con el Ostel entre el 70 y el 80% de contacto de densidades óseas y hice regeneración y entonces voy a tener resultados. Hay ya mediciones hoy que nos lo permiten, pero no podemos establecer que esto se lleve a cabo en todos los casos.
Podemos medirlo hoy, pero no podemos decir a ciencia cierta que esto se llevará. La marca ofrece todos los beneficios para lograrlo, pero innegablemente no está al 100% en nuestra cancha la responsabilidad del éxito o no de un tratamiento. Son muchos factores de carácter clínico, quirúrgicos, protésicos, regenerativos, los que tendrán que también cubrir necesidades para que esto sea ideal. Entonces, pudiéramos tener éxito, sí, pero en un porcentaje en el que esté controlado. En lo demás sería muy difícil poderle decir si esto será exitoso o no. La marca funciona, pero como lo hemos comentado en otras presentaciones, no es milagrosa ni exime de a lo mejor dejarle todo a la marca. No, tenemos también que ver cuáles son las circunstancias clínicas de la situación para poder decir si funcionará esto o no. Por nuestro lado, vamos avanzando en apoyarlos cada vez más, pero hay muchos otros factores que tomar en consideración, doctora. Muchísimas gracias, doctora Rocío Callejas, por esta respuesta y bueno, por toda la información que nos compartió el día de hoy. Tiene muchísimos saludos, muchas felicitaciones. Al parecer ya no tenemos alguna otra pregunta. Tiene saludos desde Esperanza, Puebla, desde Chihuahua. Y muchas felicitaciones, doctora. Comentan que fue una excelente conferencia. Pues muchas gracias a todos ustedes. Saludos desde aquí de la Ciudad de México y espero verlos pronto entonces en otra conferencia más para inteligencia dental de parte de Straumann Group. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann. Gracias, doctora Rocío Callejas, nuevamente por esta interesante información. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.